No dije nada cuando entré en la sala de juntas. Me senté en el lugar que siempre me asignaban, al final de la mesa, con la carpeta azul bajo el brazo. La luz venía del ventanal que daba a la ciudad. Los reflejos sobre la mesa de madera parecían recortar las caras de todos con una nitidez que cortaba. Podía sentir los ojos de algunos compañeros en mi nuca, curiosos, expectantes. Había una tensión que sabía bien cómo crecía. Una mezcla de ambición, miedo y pequeñas traiciones cotidianas. El día había empezado normal. Correos, llamadas, el café de la máquina que sabía demasiado a plástico quemado. Me había preparado para esa presentación durante semanas. Las diapositivas estaban pulidas, los datos verificados, los escenarios previstos. Y aún así, mientras respiraba, notaba el latido viejo del hábito. Esperar a que alguien reconociera lo que yo ya sabía hacer. Mi gerente entró fumando una frase como si fuera el humo mismo. Hoy necesitamos una idea que funcione ya. Sonrió con esa sonrisa de quien no quiere que se note que sostiene una decisión tomada. El equipo fue tomando lugar. El CEO se acomodó en la cabecera y en algún momento, sin un aviso, la reunión comenzó. Abrí la carpeta y la dejé frente a mí. Las primeras diapositivas eran claras, sin espectáculo. Objetivos, métricas, riesgos. Empecé con calma. Hablé de números que no mienten, de proyecciones que se alineaban con los datos reales. Sentí que conectaba. Algunos asentían, otros miraban sus pantallas. Todo iba según lo esperado hasta que, en el slide 4, noté que alguien había minimizado la ventana de mi informe en el proyector. Miré al centro de la sala y vi a Marcos, mi compañero, con el control en la mano. Esa calma de quien sabe que tiene la ventaja antes de que la sesión siquiera empiece. No reaccioné de inmediato. Había aprendido a medir mis impulsos. Seguí hablando. Hice la transición al caso de uso, mostré la solución y cuando marqué el punto clave, pedí que se proyectara la simulación interactiva que habíamos validado. Nada. La pantalla siguió en modo estático. La imagen que veía era otra. La versión del informe con adiciones que yo no había aprobado, con frases que cambiaban el enfoque del proyecto hacia otra área que no defendía. Miré a Marcos. Él levantó los hombros como quien dice, problema técnico. Mi gerente, siempre listo para aprovechar un gesto dramático, sonrió con condescendencia. «Podrías dejar que el equipo que ha trabajado esto te explique mejor», dijo, señalando a Marcos como si fuera la obviedad. La sala se inclinó hacia esa narrativa. Yo me sentí, por primera vez en semanas, fuera de lugar. Una gota de vergüenza recorrió mi nuca. Intenté recuperar el control. Pedí permiso para continuar. Había confianza en mi voz, pero el gesto del gerente cerró la puerta. «Gracias, pero creo que es mejor que tú observes. Necesitamos ver la otra propuesta». Fue la frase que me lo quitó todo por un segundo. Observes. No opines, no corrijas, no defiendes tu trabajo. Observes. En ese momento entendí lo que había pasado. Alguien había filtrado mi trabajo incompleto, lo había mezclado y presentado como ajeno, y mi gerente había decidido acoger esa versión convenientemente. Me sentí traicionado por una mesa llena de rostros, que ahora sonaban como una pequeña corte, con sus murmuraciones ordenadas e invisibles. Salió un comentario desde la esquina. «Bueno, es que los plazos no esperan». Otro, más cercano al CEO. «Necesitamos resultados, no burocracia». Mientras escuchaba, me di cuenta de algo más. En la bandeja de entrada de mi correo había un hilo que demostraba que yo había propuesto esa solución antes que nadie. Lo había enviado a mi gerente y a todo el equipo. Tenía pruebas. Pero el tiempo de la reunión no me pertenecía. Aquí mandaba la narrativa que ellos querían crear. Respiré otra vez. No me levanté. No al principio. Miré a la gente que había trabajado conmigo y que ahora aplaudía con sonrisas de circunstancia la intervención de quien se había presentado como la solución. Mi estómago se apretó. Recordé noches de trabajo, renuncias a planes personales,
explicar a mi pareja por qué no podía salir, porque había que corregir un reporte. Recordé llamadas de madrugada, correcciones, pruebas. Todo aquello que yo había invertido convertido en el trabajo de la persona que ahora hablaba con la ventaja de quien usurpa. Entonces mi gerente decidió martillar la idea final, con una frase que resonó como una condena. «No creo que esté listo para liderar esto». Lo dijo frente a todos, con esa mezcla de gusto y alivio de quien acaba de tumbar un árbol. La sala guardó silencio. Sentí las miradas medidoras. Algunos se acercaban, otros se alejaban, todos evaluando la nueva jerarquía. Hubo un murmullo de aprobación y otro de lástima disfrazada de profesionalismo. No pude contener la respuesta a aquel golpe. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez la sala estaba llena y el eco sería público. Me levanté con la carpeta aún en la mano. «Si ustedes piensan que no estoy listo, entonces deberán revisar el contrato», dije, y la frase cayó fría como un vaso en el suelo. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Mi voz sonó distinta, más firme. Había en mí una decisión que no admitía marcha atrás. No sería el producto de la versión que querían vender del trabajo. Tenía algo más que una idea. Tenía una cláusula. Hubo una pausa larga, casi cinematográfica. Vi la expresión en el rostro de mi gerente transformarse de triunfo a incomodidad. Al otro lado, Marcos trató de recomponer su sonrisa en un gesto torpe. El CEO frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, intrigado. Las manos en la mesa se movieron, buscando el siguiente movimiento. Yo abrí la carpeta y en la parte superior coloqué una copia física del correo y del contrato que hablaba de derechos intelectuales, de propiedad de ideas y de procedimientos para atribución. No era un documento cualquiera. Era la cláusula que yo mismo había conseguido negociar meses atrás, fruto de asesoría legal discreta y de noches de pesadilla buscando proteger mi trabajo. Una cláusula que, en caso de conflicto de autoría, obligaba a realizar una verificación pública y a suspender cualquier decisión hasta aclararlo. Mi gerente intentó interrumpir. «Eso no viene al caso ahora», dijo con voz aguda. Pero el CEO, que siempre ha sido pragmático, alzó una mano para calmarlo y pidió que se leyera con calma. Yo no tuve que insistir. La sala enmudeció, todos atentos. Sacaron un dispositivo para grabar la sesión. Alguien buscó reglas, procedimientos. Lo que hacía días solo era una sensación, ahora tenía nombre. Conflicto de autoría, cláusula de verificación, protocolo de revisión. Mientras la secretaría buscaba en el manual de operaciones, yo contuve un impulso de alivio y otro de alarma. Sabía que la cláusula podía protegerme, pero también sabía que si se activaba, desataría una guerra fría interna. Habría consecuencias, resentimientos, maniobras, alianzas. Pero prefería eso a quedar enterrado bajo la versión ajena de mi trabajo. Afuera, la ciudad seguía indiferente. En la sala, sin embargo, la atmósfera había cambiado. Lo que comenzó como una humillación pública se convertía lentamente en un terreno de negociación forzado. Yo podía ver el cálculo en las caras, unos midiendo pérdidas, otros pensando en qué bando tomar, varios imaginando dónde quedaría su propia seguridad laboral dependiendo del veredicto. La persona de recursos humanos pidió 20 minutos para revisar el procedimiento. El CEO propuso que la discusión se aplazara hasta que todos tuvieran la documentación completa. Mi gerente, que instantes antes había lanzado su sentencia sin piedad, ahora buscaba recomponer el relato. «Si hay algo que comprobar, se comprobará, pero no quiero que el proyecto pierda su ritmo». Dijo ritmo, como si la palabra tuviera el poder de calmar la tempestad. Mientras las voces se entrelazaban, sentí la certeza de que había tocado un nervio profundo. La cláusula que había activado no era solo legal, era un símbolo de que no iba a tolerar que le robaran la autoría de mi trabajo y que si intentaban hacerlo, la empresa tendría que mirarse al espejo.
Sabía que no todos entenderían mi posición. Para muchos, el camino más fácil sería hacerla desaparecer, desacreditarme, presentarme como una persona difícil. Lo tenía presente. Pero también sabía que la verdad documental pesaba más que los comentarios en pasillo. Al salir de la sala, con promesas de volver en media hora, sentí la mirada tibia de Ana, mi jefa directa en equipo, que me dio un ligero sentimiento. Ella había sido testigo en ocasiones de cómo me sacrificaba por el proyecto. En sus ojos vi algo parecido a orgullo, pero también miedo por lo que podría venir. Marcos cruzó mi camino y evitó mirarme. No dijo nada. Su silencio era ya una respuesta. Caminé hacia el ascensor tratando de respirar con normalidad. Afuera, en el pasillo, empecé a revisar mentalmente cada paso, cada correo, cada conversación. La cláusula que había activado no era un arma sin consecuencias. Era una palanca. Y como toda palanca, debía usarse con cuidado, con fuerza en el momento exacto y dirección precisa para mover lo necesario sin destruir lo que era valioso. Mientras esperaba el ascensor, recordé la primera vez que firmé aquel contrato. Fue en una reunión discreta con recursos humanos y el abogado externo. No quise hacerlo público en su momento, porque no quería que se malinterpretara como desconfianza hacia el equipo. Lo negocié porque sabía que la atribución de ideas en la compañía era algo que pasaba por alto con demasiada frecuencia. La firma había sido un acto de prevención, un seguro pequeño y solitario. El ascensor bajó silencioso. Dentro, miré mi reflejo en la puerta metálica. La persona que había llevado el proyecto hasta ahí, con ojeras, determinación y una mezcla extraña de rabia contenida y calma. Presioné el botón del primer piso y, al salir, me dirigí a mi oficina. Tenía que preparar la documentación que haría irrefutable mi reclamo. Correos, versiones de archivos, fechas de guardado, testigos dispuestos a declarar. Pero también supe, con la claridad de quien ha decidido un camino, que la batalla no sería solo legal. Sería personal, política, emocional. Volví a mi escritorio y empecé a compilar. Cada correo que encontraba era una pieza más del rompecabezas. Anoté nombres, horas, señales. Mientras trabajaba, mi jefe de equipo pasó por mi cubículo y me dejó una nota. No te rindas. Fue breve, pero me dio una fuerza extra. Sabía que no podía confiar en todos, pero la presencia de algunos aliados era suficiente por ahora. Al terminar la hora, regresé a la sala. La puerta se abrió y la reunión ya estaba otra vez en marcha, esta vez con un tono diferente, formal, casi burocrático. El CEO pidió que se leyera la cláusula y que se iniciara el procedimiento. Las palabras se movieron como fichas en un tablero. Mi gerente intentó defender su postura, argumentando por el tiempo perdido, por la necesidad de avanzar. Marcos trató de explicar que había actuado en interés del proyecto. Yo observaba, tranquilo por fuera, febril por dentro, consciente de que cada frase, cada gesto, podría inclinar la balanza. La secretaría comenzó a leer los lineamientos y, al pronunciar la frase que indicaba la suspensión temporal de decisiones hasta que se corroboraran las atribuciones, la sala pareció aflojar. Había llegado el momento de la verdad documental. Si mis pruebas eran sólidas, mi posición quedaría refrendada. Si no lo eran, si faltaba algo, si alguien había borrado metadata o manipulado archivos, tendría que afrontar el efecto de haber interrumpido el ritmo del equipo con una disputa. Miré a Marcos por última vez antes de que comenzara la verificación. Su mirada era fría, calculadora. En ella no había sorpresa, solo la convicción de alguien que había apostado todo a una jugada arriesgada. Supe, sin decirlo, que esto apenas comenzaba. Vi cómo los rostros del alrededor se cerraban en líneas finas. Algunos esperaban los documentos como quien aguarda el veredicto de un juez. Otros ya planeaban el siguiente movimiento. Me senté. Abrí mi carpeta y puse las manos sobre las hojas ordenadas. Afuera, la ciudad continuó. Adentro, la trama se tensó hasta el punto de ruptura.
Tenía la cláusula de mi lado y a la paciencia del tiempo trabajando para mí. Pero también tenía enemigos que no dudarían en usar cualquier medio para borrar mi nombre. Y en algún rincón de la sala, presentí que había alguien más dispuesto a mover piezas que yo aún no conocía. La secretaria terminó de leer los últimos puntos del protocolo y la sala volvió a sumirse en ese silencio grueso que cae cuando todos saben que algo importante está a punto de redefinir la dinámica del equipo. El CEO, con los dedos entrelazados y el ceño ligeramente fruncido, pidió que comenzara la verificación formal del material. Yo asentí, y sentí mi propio pulso golpearme el cuello como si quisiera recordarme que aunque estaba preparado, no era invencible. La adrenalina tiene esa voz. No te deja olvidar que lo que viene puede cambiarlo todo. Marcos extendió una sonrisa diplomática, esa que usan las personas que temen perder poder, pero no quieren que se note. Mi gerente, por el contrario, evitaba mirarme directamente, revisando sus notas con movimientos bruscos que delataban incomodidad. Sabía que su posición se debilitaba. No había esperado que yo activara una cláusula contractual ante toda la mesa directiva. Él contaba con la costumbre, con el silencio, con la cultura implícita de no generar problemas. Pero yo había ido más allá, rompiendo el guión que él había preparado para mí. Un asistente técnico entró con una computadora corporativa autorizada para la auditoría interna. Conectó cables, abrió carpetas internas y comenzó a recuperar archivos con permisos de administrador. Cada clic era una tensión. Cada barra de carga avanzando era un paso hacia la verdad. El aire olía a café frío, perfume caro y electricidad emocional. El procedimiento era claro. Fechas de creación, autores registrados, historial de versiones, metadatos, correos asociados, permisos. La empresa tenía políticas estrictas sobre la propiedad intelectual, especialmente para proyectos estratégicos como aquel. Mientras el sistema reunía información, el CEO pidió que cada autor potencial explicara su aportación. Marcos fue el primero en hablar. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos y adoptó una postura de modestia calculada. «Yo participé en la revisión final», dijo, «porque el proyecto necesitaba una visión más práctica. Él», señaló hacia mí sin nombrarme, «tenía una buena base, pero no estaba considerando los riesgos operativos. Yo integré esa perspectiva». Su voz sonaba firme, pero había fisuras. Puede mentirse con palabras, pero no con el ritmo de la respiración. Mi gerente intervino antes de que el CEO respondiera. Su aporte fue valioso. Por eso consideré que la propuesta debía ser presentada desde un ángulo más maduro. La palabra maduro me cayó como un golpe. ¿Maduros? ¿Ellos? ¿Después de robar mi trabajo? Contuve la respiración. Aún no era el momento de responder. El CEO desvió su mirada hacia mí. ¿Quieres añadir algo antes de revisar los documentos?, preguntó, con ese tono suyo que era menos pregunta y más advertencia. Yo asentí. Apreté la carpeta entre mis dedos y dije, «Lo que quiero añadir no es opinión. Está en la metadata». Marcos parpadeó 2 veces. Mi gerente se removió en la silla. El CEO cruzó los brazos. «Continúe», dijo. Tomé aire y solté la frase sin elevar la voz. Cada borrador del proyecto salió de mi computadora. Cada versión fue enviada desde mi correo. Cada modificación que propuso el equipo está registrada. Todo lo que se presentó hoy como nuevo está basado en mi modelo original. Y la cláusula, toqué la hoja delante de mí, obliga a esta empresa a reconocer la autoría exacta antes de aprobar cualquier presentación, presupuesto o avance estratégico. No grité. No hacía falta. A veces la verdad se sostiene sola. Recursos Humanos pidió unos correos relevantes. Yo ya tenía preparados los primeros. Los pasé a la mesa central. El técnico los abrió uno a uno, verificando los encabezados, las fechas de envío, los archivos adjuntos. Las pantallas se llenaron de texto, marcas de tiempo, rutas internas. Mi corazón latía fuerte, pero también sentía una estabilidad extraña, como si cada documento encajara en su lugar exacto. El primero de los correos dejó a la sala en silencio. Era mi propuesta completa, enviada 2 semanas antes. Adjuntos: el modelo, la simulación, las métricas, los riesgos. Copiados: mi gerente, Marcos,
y todo el equipo de estrategia. El técnico amplió los metadatos. Autor original, yo. Fecha, la que recordaba. Nada alterado, nada movido, nada que pudieran torcer. El segundo correo era aún peor para ellos. Marco respondía diciendo literalmente: «Lo vemos mañana. No creo que tengamos que modificar nada importante». Esa línea, proyectada en la pantalla como una sentencia luminosa, destrozaba cualquier argumento que él pudiera intentar sostener. Supe que la sala había cambiado a mi favor cuando escuché el primer murmullo de sorpresa entre los de marketing, seguido por un suspiro incómodo de alguien del área financiera. Mi gerente intentó recuperar terreno. «Bueno», dijo elevando el mentón, «si esto es así, habrá que aclarar el malentendido. Pero nadie está cuestionando tu esfuerzo». Esa última frase me dio náuseas. Era un intento desesperado de suavizar el daño sin admitir la culpa. Un gesto típico de quien teme las consecuencias, pero aún cree que puede maquillar la verdad. Entonces, el técnico mostró el archivo que había sido proyectado al inicio de la reunión. La versión adulterada. Abrí los ojos apenas un poco, como quien ya sabe lo que verá, pero aún así necesita confirmarlo. Y ahí estaba. Modificaciones hechas desde la computadora de Marcos la noche anterior. El historial era claro. Se veían los cambios. Frases reescritas, reorganización de prioridades, datos que no correspondían al modelo original. Y lo más grave, el nombre del autor en los metadatos había sido manualmente sustituido. La sala quedó inmóvil. Ni siquiera la silla de la esquina se movió. Yo respiré. Mi gerente tragó saliva. Marcos palideció. El CEO apoyó los codos en la mesa. «Marcos», dijo despacio, «¿puede explicar esto?» Él abrió la boca y no salió sonido. Cerró. Abrió otra vez. La voz finalmente escapó, temblorosa. «Debe ser un error del sistema». El CEO lo interrumpió con la calma afilada de un cirujano. «No hay error que explique una sustitución manual». Marcos bajó la mirada. Yo no dije nada. No aún. Era mejor dejar que la escena hablara sola. Recursos Humanos pidió una pausa para registrar lo ocurrido. Cuando la sala salió en pequeños grupos a tomar aire, beber agua o intercambiar miradas furtivas, me quedé sentado, escuchando cómo mi corazón empezaba a volver a un ritmo reconocible. Ana se acercó y puso una mano breve en mi hombro. «Eusabia», murmuró. Yo asentí sin mirarla. Mi gerente no salió. Me observó desde el otro lado de la mesa. Ese tipo de mirada que no es de culpabilidad, sino de cálculo. Me dijo: «Podríamos haber manejado esto internamente». Me di vuelta lentamente. «No», respondí. «Ustedes querían manejarme a mí internamente». Sus labios se apretaron. No replicó. Sus labios se apretaron. No replicó. Afuera escuché pasos entrar de nuevo. El CEO pidió que todos regresaran. La segunda fase del procedimiento comenzó. Determinar la responsabilidad y definir medidas temporales hasta la resolución oficial. Yo sabía lo que venía, pero aún así sentí el choque emocional cuando lo escuché de su propia boca. «Hasta que se complete la auditoría», dijo el CEO, «el proyecto queda bajo la supervisión directa del comité ejecutivo, y Marcos queda apartado de cualquier responsabilidad en él». Hubo un murmullo de impacto. Mi gerente abrió la boca, sorprendido. El CEO prosiguió. «Además, queda registrada una investigación interna sobre manipulación de documentos corporativos». El silencio ahora era absoluto. Marcos parecía encogerse en su silla. Mi gerente intentó salvarlo, pero el CEO levantó una mano para detenerlo. «No voy a tolerar sabotaje en un proyecto estratégico». Yo observé todo en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido que a veces la mejor forma de ser escuchado es permanecer quieto mientras la verdad se pronuncia sola. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Recursos Humanos pidió leer un fragmento del contrato.
No la cláusula que yo había activado, sino otra. Una que exigía que cualquier líder de área, como mi gerente, asegurara la integridad de los entregables presentados en nombre del equipo. El impacto fue inmediato. Si Marcos había manipulado documentos, mi gerente, por protocolo, era responsable de no haber verificado la autenticidad de los archivos presentados en la reunión. Sus ojos se abrieron un segundo antes de que su reputación empezara a derrumbarse en tiempo real. «Vamos a continuar iso na sala menor», dijo el CEO, ya en portugués, quizás sin darse cuenta, quizás porque la gravedad de la situación había roto la formalidad del idioma corporativo. Mientras el equipo empezaba a moverse de nuevo, el CEO me llamó por mi nombre. «Quiero que tú expliques el modelo original en la próxima sesión. Sin cortes, sin intermediarios». Mi corazón dio un salto. Era justicia, sí, pero también una presión enorme. Aún así, asentí sin pensarlo. Era mi trabajo, era mi voz, era mi momento. Caminé hacia la puerta, respirando, dejando atrás una sala que había sido el escenario de mi humillación, y ahora era el espacio donde comenzaba mi reivindicación. Y sin embargo, mientras la gente salía, mientras mi gerente hablaba apurado por teléfono y Marcos evitaba cualquier mirada, sentí que había algo más detrás. Una expresión fugaz en el rostro del CEO, una incomodidad calculada en recursos humanos. Una sombra en la puerta que no había visto antes. Alguien del departamento legal observando desde el fondo, sin participar, tomando notas mentales. Esa fue la primera señal de que la historia no terminaba ahí. Algo mucho mayor estaba a punto de revelarse. Cuando todos comenzaron a moverse hacia la habitación más pequeña, me di cuenta de que la persona del departamento legal, una mujer con el pelo recogido, expresión neutra y postura rígida, no salía con el grupo. Ella solo me observaba. No de una manera hostil, sino con una precisión incómoda, como quien trata de entender dónde comienza y termina una pieza invisible. Cuando el pasillo se vació, ella caminó hacia mí. «¿Podemos hablar rápidamente?», preguntó, sin presentarse. Su voz era baja, firme, como si cada sílaba hubiera sido ensayada antes de tocar el aire. Asentí. Se acercó lo suficiente como para que nadie más la escuchara y dijo: «Esta cláusula que activaste no fue solo una protección de autoría. Está vinculada a otra sección del contrato que quizás no conozcas». Mi estómago se contrajo. Había negociado esa cláusula con la ayuda de un abogado externo, pero no había visto nada más allá de lo relacionado con la propiedad intelectual. Ella continuó: «Esta cláusula está ligada a la política de cumplimiento de la empresa. Si hay indicios de manipulación de datos en un proyecto estratégico, la auditoría deja de ser solo interna. Se hace obligatoria la apertura de una investigación externa, involucrando al consejo y patrocinadores del proyecto». El aire se hizo más denso a mi alrededor. «¿Patrocinadores?», pregunté. Ella asintió. «Y eso», continuó, «tiene implicaciones para el director de su departamento, no solo para su gerente». Mi corazón dio un salto. Me apoyé ligeramente en el marco de la puerta. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo», interrumpió, «que al activar esta cláusula no solo defendiste tu autoría. Has desmantelado la protección que había estado encubriendo prácticas dudosas en este sector durante mucho tiempo». Me quedé inmóvil. Lo que había comenzado como un caso de sabotaje personal, ahora abrió la puerta a algo más grande, mucho más grande. Algo que había estado allí, silencioso pero vivo, alimentándose de descuidos y alianzas internas. Ella me miró con seriedad. «No hiciste nada malo, pero hay que estar preparado para lo que viene ahora». Antes de que pudiera responder, el CEO llamó mi nombre desde el final del pasillo. La mujer retrocedió 2 pasos, se integró en el ambiente como si nunca hubiera dicho nada y desapareció por una puerta lateral. Caminé hacia la habitación más pequeña, sintiendo el suelo bajo mis pies como si se hubiera vuelto más estrecho. La sala más pequeña
era menos imponente que la sala de juntas. Paredes blancas, mesa ovalada, sillas sencillas y un persistente olor a marcadores borrados. Pero la atmósfera estaba cargada. En la cabecera, el CEO me observaba con una expresión que mezclaba decisión y cautela. A su izquierda, la directora de Redes Reques Ochachonses. A la derecha, el director del departamento, el jefe de mi gerente. Marcos no estaba allí. Mi gerente sí, pero parecía otra persona. Derrotado, inquieto, manos entrelazadas con la fuerza suficiente para dejar los nudillos blancos. El CEO comenzó. Vamos a revisar la estructura original del proyecto. Asentí, abrí mi carpeta y proyecté mi modelo en la pantalla. Mientras explicaba, me di cuenta de algo que no había visto antes. El CEO no solo estaba interesado en los datos, estaba observando a mi gerente, sopesando cada reacción, comprobando cada microexpresión, leyendo cada sombra. Mi gerente trató de mantener la compostura, pero su sudor revelaba que sabía lo que estaba por venir. Cuando terminé la explicación, el CEO respiró hondo. Gracias, dijo. Esto confirma que esta es la versión original. Ahora necesitamos entender cómo este material fue reemplazado de la forma en que fue. Mi gerente abrió la boca, pero el director del departamento levantó la mano. Me gustaría añadir algo antes. Todos volvieron sus ojos hacia él. En las últimas semanas, dijo el director, hemos recibido informes incompletos, cambios no rastreados y decisiones tomadas sin documentación. Supuse que era falta de organización, pero ahora miró directamente a mi gerente. Parece que no fue desorganización. Fue deliberado. Mi gerente palideció. Eso es absurdo, intentó. Yo nunca. El CEO cortó. El departamento legal encontró inconsistencias en al menos 4 proyectos del último trimestre. 4. 4 proyectos adulterados. Mi gerente se quedó mudo. Ana, que estaba sentada 3 sillas al lado, se llevó la mano a la boca. Sentí, por primera vez desde el principio de todo, que algo dentro de mí comenzaba a alinearse, como si las piezas invisibles finalmente encontraran sus lugares. El director continuó. Y Marcos no actuó solo. No tendría suficiente acceso para reemplazar archivos en múltiples servidores sin una autorización superior. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía un objeto físico. Mi gerente bajó la mirada, como si en ese momento entendiera que la batalla ya no era suya contra mí, era suya contra la verdad. El CEO apoyó las manos en la mesa. Hasta que concluya la investigación, dijo. Usted está suspendido. La frase cayó como una cuchilla. Mi gerente respiró hondo, como si algo lo hubiera perforado. Yo quiero llamar a mi abogado, dijo con la voz quebrada. Es su derecho, respondió el CEO. Recursos Humanos lo guiará. Se levantó lentamente, evitando mi mirada. Descubrí que hay un tipo de derrota que no hace ruido. Simplemente destruye la postura de alguien por dentro. Cuando se fue, la habitación se hizo más pequeña, más silencioso, más libre. El CEO se volvió hacia mí. Necesitamos hablar sobre el futuro del proyecto. Sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. Quiero que tomes la iniciativa, dijo sin rodeos. Interinamente al principio, pero si la auditoría confirma lo que ya sabemos, su promoción será efectiva. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No pude responder de inmediato. Me habían humillado, saboteado, ignorado, y ahora esa frase me surgía como una luz inesperada. Tú ya liderabas, agregó el CEO. Simplemente no le reconocieron eso. Respiré hondo, muy profundo. No fue solo una victoria, era justicia. Y luego agregó, pero quiero que seas consciente de que todavía habrá resistencia. Las personas que perderán influencia pueden intentar acercarse a ti o derribarte. La frase resonó.
Me acordé de la mujer del legal, del aviso velado, de la investigación externa obligatoria, de los patrocinadores. Sabía que ese no era el final. Fue el comienzo de algo mucho más complejo. Entendido, respondí. El CEO se levantó, me estrechó la mano y cerró la reunión. Horas más tarde, al final del día, cuando la oficina ya estaba medio vacía y el sol caía entre los edificios como si todo estuviera pintado de oro, recibí un correo electrónico del área legal. Asunto: remisión confidencial. Paso 2 de la cláusula. Mi corazón latía 2 veces antes de hacer clic. El correo electrónico decía: identificamos que el acceso indebido a los archivos no se limitó a su proyecto. Hay indicios de que los documentos financieros fueron manipulados en el mismo periodo. No menciones esta información a nadie por ahora. Necesitamos hablar contigo mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El caso dejó de ser solo profesional. Dejó de ser solo ético. Ahora tocaba la integridad financiera de la empresa. Y yo, sin querer, sin buscar, había disparado el gatillo que lo revelaría todo. Cerré el portátil. Respiré. Por primera vez desde que todo comenzó, entendí el tamaño real de la caída que había causado y el poder que, sin darme cuenta, ahora estaba en mis manos. Era el final de mi humillación, pero fue solo el comienzo de la guerra.